libro de Jonás. Y vamos a leer en el último capítulo. Vamos a leer solamente también los 2 versículos finales. Vamos a ir a partir del versículo 9. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Voy a leerles la versión Las Américas. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, respondió. Entonces el Señor le dijo: ¿tú te apiadas de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la derecha y su izquierda, y también muchos animales? Amén. Veamos que Jonás fue un gran siervo de Dios. Jonás, Dios lo usó poderosamente. Fue un hombre que lo usó de una manera poderosa. Este hombre hablaba con Dios, y no tan solo hablaba con Dios, sino que Dios hablaba a través de él a su pueblo. No tan solo habló en Nínive, sino que también habló a su nación, también le predicó a la nación de Israel. Esto fue por los días de Jeroboam II, 780, 740 antes de Cristo, donde ministró este hombre. Y el Señor llegó a compararlo con él, con su ministerio. El Señor Jesús lo comparó y lo colocó como ejemplo de su ministerio, habiendo hablado bien de lo que Jonás había hecho en su tiempo. Y lo podemos ver eso en el libro de Lucas, no lo vamos a leer, en el libro de Mateo, Lucas 11, Mateo 12. Habló y se comparó, dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre también esté allí. Y esta historia de Jonás, cuando nosotros hablamos, siempre la miramos como la historia para los niños, ¿cierto? Cuando hablamos de desobediencia, ¿cuál es el ejemplo en la Biblia? Jonás. Queremos contarle una historia a los niños y es la de Jonás. Y la hemos convertido, ¿cierto?, como en algo, como que lo estigmatizamos en que fue el hombre desobediente, pero realmente no hemos analizado quién fue Jonás. Y si Jonás pudo, el Señor Jesucristo habló bien de Jonás, entonces quiero que miremos si Jonás fue bien ponderado por el Señor, habló bien el Señor Jesús de Jonás. Pues creo que más allá de la desobediencia hay cosas más que podemos nosotros extraer y podemos aprender que de inmediato lo profundo de este libro. Jonás nos va a dar cuenta en 4 capítulos que hay un reflejo perfecto, no tan solo en la vida de Jonás, o la vida de Jonás, pudiéramos decir, un reflejo en nuestra vida. Podemos ver que lo que Jonás vivió y de la manera como anduvo Jonás, pudiera ser también un ejemplo como nosotros nos conducimos. Y ahí ya comenzamos entonces, ¿cómo así? A ver realmente qué fue lo que hizo Jonás, y eso es lo que queremos. Aprendemos cómo Dios trata a su creación a través del libro de Jonás. Aprendemos cómo Dios trata a sus hijos, y también aprendemos a conocer a Dios de manera más personal. El libro nos va a describir las etapas que vivió Jonás, y yo creo que son etapas que todos los cristianos en el deambular, en el estar en esta tierra, nosotros lo vamos a vivir de alguna manera. Y podemos decir que sin haber nosotros tomado ninguna nave, sin nosotros estar en el vientre de un pez, vamos nosotros a ver cómo realmente nuestra vida es muy similar o muy parecida a lo que le sucedió a Jonás. Este caminar de Jonás con el Señor, estas etapas se van a ver reflejadas en nuestra vida. Y vamos a verlo en 5 etapas. Y vamos a ver desde el capítulo 1, como le dije, vamos a ver todo el libro. Vamos a ver estas etapas, cómo Jonás se condujo. ¿Y cuáles fueron estas 5 etapas? Si realmente pudiéramos hacer una comparación, y tal vez en este caminar o en este estudio nos vamos a dar cuenta que realmente sí es así. Dice el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí.
Y vemos que el Señor le está hablando a Jonás, una persona que conocía al Señor, que tenía comunión con el Señor. No era un inconverso, no era un nuevo creyente, sino un profeta de Dios. Era una persona que Dios lo usaba, como le dije inicialmente. Y era una persona que tenía una relación con Dios como lo tiene usted y yo. No eran personas no era un pequeño un creyente nuevo. Era una persona que experimentado y que había servido al Señor. Ahora, podemos ver que Nínive era la capital del imperio asirio, tal vez la ciudad más grande de la época. Nínive pudiera ser la capital del mundo para ese entonces, del imperio asirio. Y no tan solo eso, se caracterizaba por su maldad, se caracterizaba por su pecado, se caracterizaba por su idolatría, por esa ciudad corrompida. Y cómo atemorizaba a sus víctimas de la manera que él ejecutaba a sus víctimas cuando hacían las incursiones, cómo era que ellos empalaban a sus víctimas y las lavaban con brea y las ponían como lámparas a la entrada de la ciudad. Era la manera como hacía este pueblo perverso para intimidar a los demás pueblos. Y precisamente el Señor lo envía a este lugar. El contexto en el que podemos ver el llamado que el Señor le hace a Jonás para que vaya a predicar o para que vaya a llevarle un mensaje contundente para esta ciudad, no era nada fácil. Y en medio de ese contexto fue que Jonás fue llevado o fue anunciado para que fuera a ese lugar. Ahora, Jonás, en vista de esto, Jonás termina huyendo. Y es lo primero que quiero que veamos. Lo primero que vemos es que Jonás desobedece y Jonás huye. Y esto es importante que veamos. En medio de este contexto, o sea, de la situación tal vez en la que se encontraba, tal vez pensó que él iba a terminar como una de aquellas personas víctimas empalados allí a la entrada de la ciudad, decidió huir. Entonces dice el verso 3, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, y bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis y pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y vemos que Jonás no le ofrecieron unas vacaciones. Jonás no se fue de vacaciones para huir de la presencia del Señor. Jonás lo que hizo fue que invirtió, tomó su dinero, compró su pasaje y se fue huyendo del Señor. Vemos que dijo, esto no lo voy a hacer, y terminó haciendo lo que no tenía que hacer. Él mismo paga su pasaje, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, porque muchas veces somos así, con la esperanza de que podía escapar del Señor. De manera intencional invirtió sus recursos, su dinero, para tratar de huir de la presencia del Señor. Y podemos ver que cuántas veces nosotros, a sabiendas de que no podemos hacerlo, invertimos tiempo, invertimos dinero para tratar de huir de la presencia del Señor cuando tenemos claridad de que el Señor nos ha hablado y que tenemos claro qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero nosotros pensamos, aunque sabemos ciertas cosas como lo sabía Jonás, pensamos que podemos tal vez salirnos con las nuestras. Amén. Entonces, el hombre que tiene una relación íntima con Dios, que recibe órdenes directas, audibles, decide tranquilamente huir en dirección contraria de la presencia del Señor. Eso es lo que vemos de que el hombre que tenía esa comunión, que tenía esa intimidad con el Señor, decide tomar otro rumbo. Y tener una estrecha relación con Dios no nos garantiza que nosotros no lleguemos también a cometer lo que hizo Jonás. Pensamos que, como les decía, pensamos que Jonás es la persona en la cual nosotros podemos fijar en el tema cuando hablamos de desobediencia. Pero el hecho de que nosotros tengamos una relación con Dios, que vengamos a la iglesia, esto no indica que nosotros no cometamos o terminemos haciendo tal cosa como eso. Si nosotros le damos lugar en nuestro corazón al pecado y somos capaces de llegar a odiar un plan malvado, pues vamos a terminar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado produce amnesia. El pecado nos
entenebrece, nos entorpece. Ese es el problema del pecado. El pecado nos hace perder el rumbo correcto. Ese es el problema. Y Jonás conocía perfectamente las Escrituras, que no se puede huir de la presencia del Señor, como la conoce usted, como lo conozco yo. Él conocía perfectamente, y ellos en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la manera de adorar? Hoy tenemos tantos signos para adorar al Señor, pero ellos adoraban como con los salmos. Y uno de los salmos, yo creo que favoritos, uno que escribió David, del Salmo 139, ustedes lo conocen. ¿Qué dice el Salmo 139 del 7 al 10? Dice en la PDT: tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O si al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomaría de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Entonces, ¿cómo es que Jonás, teniendo una intimidad con Dios, siendo el profeta de Dios, invierte dinero, invierte su tiempo, no se va de vacaciones, no le ofrecieron vacacionales, no le ofrecieron nada de esto, sino que termina huyendo del Señor, yéndose del Señor, conociendo todas las cosas que esto es imposible para los que hemos sido llamados, para los que una vez pusimos la mano en el arado, es imposible nosotros tratar de escapar del llamado de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado o no le ha pasado, pero vamos a seguir viendo. Dice: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y es esto, que nosotros pensamos que cuando hacemos estas cosas vamos a sorprender al Señor, y al Señor no le toma por sorpresa absolutamente nada. Al Señor no le ha tomado por sorpresa que nosotros desobedezcamos, que nosotros tratemos de escondernos de Él. Él lo sabe perfectamente todo, solo que Él prepara anticipadamente todo lo prepara. ¿Para qué? Para hacernos llevar al propósito del Señor. Amén. Así que Dios tenía preparado todo para hacer volver a este hombre. ¿Y qué dice el versículo 5? Dice que Jonás, mire, cuando desobedecemos al Señor, cuando huimos del Señor, es el tiempo donde nosotros nos relajamos, es el tiempo donde nosotros estamos como sin compromiso, donde dormimos tranquilos, donde no nos importa nada. Y eso era lo que le pasaba a Jonás. Jonás se fue, dice que en una versión dice que se fue al sótano del barco, y allí en medio de la tormenta, en medio de lo que estaba pasando en el mar, él estaba allí dormido, él estaba tranquilo, no le importaba absolutamente nada. Pero como Dios tiene cuidado, como Dios tiene preparado, como no lo sorprende nada, pues sabía que allí lo iba a sorprender. Y eso es precisamente, que el pecado de la desobediencia nos puede llevar a nosotros a ser insensibles ante las adversidades, ante las tormentas que están a nuestro alrededor. Hay cosas, y no todo el tiempo, pero hay tormentas que muchas veces se levantan a nuestro alrededor a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado, para que seamos sensibles y nos volvamos al Señor. Y nos pueden estar hablando y dicen: ay, si hubiera venido fulano, ese mensaje era para mi hermano, pero no vino. Y parece que es esto. En Jonás, mire el verso 6, y el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? O sea, para un inconverso, en medio de una tormenta, le está diciéndole a un cristiano: ¿cómo es que usted está durmiendo a esta hora en medio de esta tormenta? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense de nosotros y no perecemos, dice. Y cada uno dijo a su compañero: venid y echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó. Es que pensamos escapar del Señor. Es que pensamos que el Señor, como que no, aquí donde estoy metido nadie me conoce. Pero Dios tenía todo preparado. Y entonces dijeron: decláranos ahora. Mire hasta dónde la insensibilidad, que es descubierto de todo, y le están diciendo: bueno, Jonás, decláranos ahora. ¿Qué es lo que tiene que declarar? ¿Por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué respondió él? Soy judío, soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra.
¿Sería cierto que le temía al Señor? Temía de labios para afuera. Temía de labios para afuera. Y esta gente se sorprende. ¿Cuántas veces Dios tiene que usar inconversos para hablarnos a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a través de personas, o como decimos nosotros, una piedra me habló? Amén. ¿Cuántas veces tiene que usar a personas que no son cristianos y nos terminan hablando? Y usted no es que es cristiano, ¿usted qué hace acá? Usted no debería estar en este lugar, y una serie de cosas. Y precisamente este Jonás lo confronta toda la tripulación, todos los pasajeros de esa nave donde él se había metido en la bodega, donde iban las maletas. Él estaba allí escondido, pero de allí el Señor lo saca y lo confronta a través de estas personas. Y mire la insensatez de nuestros planes, cuando nosotros tenemos planes perversos. Y lo más tremendo es saber es que nosotros, los cristianos, hacemos cosas como esas. Y como le decía inicialmente, cuando hablamos de desobediencia, Jonás. Pero lo más tremendo es que cuando miramos la fotografía, miramos el libro, nos damos cuenta que nosotros a veces actuamos de esta manera. Hasta ese momento Jonás tenía un temor de Dios, pero ¿de qué? De labios para afuera. Así que si nosotros, o como él dijo, si tú confiesas que el Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual tú le sirves, eres profeta, ¿qué haces usted por acá huyendo? ¿Qué pretendes con lo que haces? Y muchas veces eso nos ha llegado a nuestra vida. ¿Qué dice el verso 10? Los hombres se atemorizaron. Mire quiénes fueron los que se atemorizaron. Los que iban en la embarcación, no Jonás. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Estaban sorprendidos, porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que les había declarado. Entonces estos hombres atemorizados le reclamaron a Jonás: ¿por qué lo hiciste? Si tú conoces al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿por qué lo hiciste? Si tú dices que oíste claramente la voz de Dios y Él te mandó ir a Nínive, ¿por qué huyes? Y eso es como que digo normal, es porque lo escuchamos a tantas personas decir: es que Dios me habló y me dijo que hiciera esto, y de pronto se lo encuentra uno, ¿y qué pasó con lo que estaba diciendo? No, lo que siempre la excusa es que esto, lo otro. Pero escucharon de que Dios les dijo acá, que se lo dijo acá, que lo escuchó audiblemente, que Dios me habló por su palabra, pero que Dios me dijo que era aquí, pero ya no estoy aquí. Entonces ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo? Muchas veces el Señor nos tiene que llevar hasta esa situación, hasta esa condición, hasta que seamos confrontados, hasta que seamos puestos entre la espada y la pared. Y es precisamente eso lo que el Señor está haciendo con Jonás, llevándolo entre la espada y la pared, para ver si reconoce, para ver si se arrepiente. Y es el segundo paso de lo que podemos ver acá. Dice, ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Entonces vemos que las malas decisiones, que nuestra desobediencia nos van a llegar a confrontar en nuestro debido tiempo. Tarde o temprano, nuestras malas decisiones, la desobediencia nos va a llevar a confrontar. Eso no va a ser hoy, tal vez uno cree que se pudo escapar, pero un momento va a llegar cuando el Señor nos va a colocar a alguien para confrontarnos ante la realidad. Y también nos van a llevar a ver nuestra condición espiritual, porque hay veces pensamos que estamos bien, pero esto nos va a llevar a ver realmente cómo estamos delante del Señor. Ahora, como Dios es misericordioso, es precisamente con su pueblo, con su redimido, nos va a llevar a esta condición. ¿Sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Porque eso no lo va a hacer con un impío, eso no lo va a hacer con una persona para mostrar su condición. Pero gracias al Señor, que es bueno y que es misericordioso, nos va a llevar, nos va a acosar, nos va a poner entre la espada y la pared. Va a venir una situación difícil para que nosotros reconozcamos. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan de Pedro? ¿Yo negarte? Hombre, ¿yo ir a la cárcel? No, hasta morir. ¿Qué te pasa, Señor? Usted no me conoce a mí. ¿Yo negarte? ¿Cuándo? Y el Señor, ¿qué le dijo? Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Sí o no fue así? ¿Y ocurrió o no ocurrió? Pero muchas veces esas cosas tienen que suceder en nuestra vida para que veamos nuestra realidad, porque creemos estar bien, porque creemos que estamos haciendo las cosas correctas, pero el Señor nos va a llevar
a eso. ¿Y cuál es entonces a lo que nos va a llevar? Al arrepentimiento. Arrepentirnos, a reconocer nuestra culpa, a reconocer nuestro error. Y ese es el segundo punto. Nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces, Jonás, lo primero que él hace es desobedecer y huir. Lo segundo es que el Señor nos va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento y a reconocer la situación, la condición en lo que estamos viviendo, el naufragio, la situación, la economía, el problema en el hogar, la empresa, qué sé yo, la enfermedad, lo que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer y decirle: Señor, reconozco. Ahora el verso 12, ¿qué dice? Ya cambia el parecer de Jonás. Tómeme y lánceme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ahora ya Jonás es consciente de que la situación que se está viviendo, la tormenta en la que él podía dormir, o por un rato el Señor lo dejó dormir, y por un rato el Señor nos deja también ahí estar chéveres, relajados. Entonces ahora se torna y se da cuenta de que es la condición, esa tormenta que provocó y que está afectando a todos los tripulantes, a todos los pasajeros, a toda la nave, es consecuencia de él. ¿Y cuál es la solución que él da? Yo reconozco. Tomen y lancen al mar, y el mar se va a calmar alrededor de ustedes. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y ese es el segundo paso. Reconocer, arrepentirnos, saber de que lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido ha sido por nuestra desobediencia. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás confesó ante estos inconversos y aceptó las consecuencias de su pecado. Écheme al mar y volverá a la calma. Él sabía que lo único que en ese momento era él salir de esa embarcación, que esas personas pudieran salvar sus vidas. ¿Y qué hicieron aquellas personas? La misericordia de Dios también usando estas personas que trataron de evitar para lanzar a Jonás a una muerte segura, pero no lo lograron, dice la Biblia. Y entonces clamaron al Señor. Mire usted, es que aún en medio de nuestras desobediencias, en medio de nuestro pecado, Dios estas cosas las permite para bien. Y vemos que estas personas comenzaron a clamar al Señor, al Dios de Jonás: oh Señor, le rogamos que no nos dejes morir por el pecado de este hombre, pero no nos haga responsables de la muerte del Señor. Mire que ahora, entonces, hay un arrepentimiento del hombre de Dios, pero hay un pueblo que no conoce a Dios, y a causa de este problema están conociendo al Señor. Y estas personas están clamando al Dios de Jonás. ¿Cómo es Dios de bueno? Ahora, lo más seguro que iba a ocurrir allí, lo que Jonás tenía en su corazón, ¿cuál era? Hasta aquí llegó mi vida. Aquí terminó todo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: ya, no hay más nada que hacer, mi hogar hasta aquí llegó, se destruyó, mi empresa se quebró, hasta aquí llegó, esta enfermedad, el médico dijo que ya no hay más nada, se acabó todo? Y pensamos que esto va a perecer, y eso fue lo que Jonás pensó. Este era el momento en que Jonás dijo: se acabó todo. Sin embargo, el Dios de Jonás, y el Dios suyo y el Dios mío, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. ¿Amén o no amén? Amén. Pero también es soberano. No se le olvide que Él también es soberano. El Señor no había terminado el trabajo. El Señor estaba, recuerde que hablamos la semana pasada de la obra de arte. Recuerde que hablamos de poema. Bueno, el Señor ese poema, esa obra de arte, está trabajando en ella. Y es precisamente, Él no ha terminado el trabajo con Jonás, ni ha terminado el trabajo con usted, ni ha terminado el trabajo conmigo. Amén. Y estoy seguro que tampoco ha terminado con ninguno de los que estamos en este lugar. Así que estamos en eso. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron, y Jonás dijo: hasta aquí fue todo. Y lo lanzaron al agua, y a la furia del mar se aplacó inmediatamente. Verso 16, y al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Entonces vemos que el Señor, en su infinita misericordia y en la desobediencia y en el arrepentimiento de este hombre, vemos que estas personas se arrepintieron. Vemos que los pasajeros
conocen del Señor, conocen del Dios de Jonás. No porque él habló, no porque él se subió y les predicó y les dio tremendo mensaje, sino a causa de la desobediencia, a causa de lo que él estaba haciendo, de huir, de esconderse de Dios. Ahora ellos conocen del Señor. Y ese es el Dios compasivo, que aún nuestros errores, Dios los convierte para bien. Y no estoy diciendo que vayan y desobedezcan, sino que en su infinita misericordia, Dios permite que otros lleguen a los pies del Señor a causa de esta cosa que hizo Jonás y que nosotros también hemos hecho. Verso 17. Y el Señor había provisto un gran pez que se tragó a Jonás, que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Qué le pudiéramos colocar a este punto? El tercer punto. Ahora Jonás es disciplinado, Jonás es probado. El Señor no va a dejar pasar por alto. Sí, se arrepintió, qué chévere. Tranquilo, mijo, usted es mi consentido. No, puede ser el profeta, puede llevar 30 años con el Señor, puede tener la intimidad con el Señor, pero el Señor nos va a disciplinar. El Señor nos va a permitir ser probados. Y ya tenía todo el andamiaje, ya tenía todo el Señor montado, ya tenía un gran pez para comérselo. Jonás dijo, hasta aquí llegué, me muero, pero no fue así. Y dice que estuvo 3 días y 3 noches durante esos días. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Vamos a ver qué fue lo que hizo Jonás. ¿Qué es lo que sucede en la prueba? ¿Por qué será que las pruebas vienen a nuestra vida? ¿Por qué será que la disciplina viene a nuestras vidas? Algo tuvo que ocurrir, algo que no vimos en Jonás, en el capítulo 1, que dice Jonás, versículo 2. Entonces Jonás, oro de plata, oro de piedra preciosa, ¿o oró? Oró. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde cuándo no oraba Jonás? Si ve que ahora Jonás, en medio de la prueba, en medio de esto, comenzó a orar y le dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Nos volvemos sensibles. Tenemos tiempo para orar ahora. Se nos quita el sueño. Se le quitó el sueño a Jonás, que estaba cómodo en la bodega de ese barco. ¿Y qué dice el verso 4? Y entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, y el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes, y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Ahora vemos a otro Jonás diferente. Ahora vemos un Jonás que ora. Ahora vemos a un Jonás que promete al Señor: aquí está mi vida, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto. Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú me has salvado. Y vemos de las pruebas y vemos que son importantes en nuestra vida, y que esos 3 días, yo no sé, esas pruebas para nosotros tal vez no sean 3 días. No hemos estado, como les dije inicialmente, 3 días en el vientre de un gran pez, pero seguramente que hemos sido probados, seguramente que hemos sido disciplinados, y que no hemos querido nosotros de pronto decir: no sé por qué me está pasando esto, pero usted y yo sabemos de que sí estamos siendo disciplinados. Que nosotros queremos como que evadir esa responsabilidad, pero Jonás sabía que lo que estaba viviendo en el vientre de ese pez era la desobediencia, su pecado. Aunque se había arrepentido, el Señor no lo iba a dejar, iba a moldear, iba a tratar su joya preciosa, su obra de arte, la iba a pulir, y Él es especialista en tratar con el barro, y Él va a utilizar lo que sea necesario. En el caso de Jonás, un pez; a otros nos va a tener que usar la enfermedad, a otros la economía, a otros el problema en el hogar, a otros las diferentes situaciones que pudiéramos colocarle nombre. Pero Dios va a usar lo que sea necesario para moldearnos, para que entonces nuestra dependencia sea con Él.
Ahora Jonás reconoce que ha pecado contra el Dios soberano, pero inmediatamente también reconoce que en el peor momento de su angustia, él clamó al misericordioso y lo escuchó y lo salvó. Nosotros sabemos a dónde ir. Nosotros sabemos que Él es misericordioso, nosotros sabemos que Él es soberano, pero hay veces nos resistimos. Entonces Dios permite estas situaciones para que nosotros, sabiendo eso, a dónde vamos, y entonces de nuestros labios comienzan a fluir lo que el Señor quiere escuchar. Aunque Él sabe, pero Él quiere escucharlo. Que usted y yo, que lo hagamos de verdad. Pero hay veces cerramos nuestros labios y decimos, no digo nada, no quiero orar. Pero Dios nos va a llevar a esa intimidad. Dice el verso 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. O sea, estuvo en un momento en que dijo, hasta aquí, pero me acordé del Señor. Y mi oración otra vez llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mire que hubo momentos en que no encontró esperanzas de seguir viviendo, pero dice que mi oración llegó a la presencia del Señor. Pudiéramos decir, y es una oración profunda, y era bien profunda, por allá en lo profundo del océano, ¿sí o no? Pero en lo profundo del vientre de un pez, pero también en lo profundo del corazón de Jonás, pero también desde lo profundo del corazón de Jonás salía una oración sincera, una oración pura, una oración donde le estaba clamando al Señor. Podemos ver ahora una oración diferente. Y mientras estudiaba esto yo decía, Señor, ¿cuántas veces hacemos unas oraciones tan livianas que acostumbramos a decir y las repetimos? Pero no, el Señor quiere que sea una oración de comunión, de intimidad en la presencia de Él, que salga de un corazón arrepentido, que salga de un corazón que verdaderamente quiere estar en la presencia del Señor. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Mire usted, mas yo con acción de gracias ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, Señor. Ahora lo que usted diga, estoy listo, soy instrumento en tus manos, la salvación te pertenece a ti y yo soy tuyo. Qué bueno, glorioso, ¿cierto? Me gusta esta oración y me hubiera gustado y que habláramos sobre la oración y pudiéramos tomar este texto sobre la oración pura, la oración sincera. La oración cuando estamos en esa estrechez, cuando es Dios y uno, porque ahí no hay más de dónde. Sabe que en el vientre de un pez, ¿a dónde va a pedir uno ayuda? Pero mientras tengamos la oportunidad de ir allí donde empeñan, allí donde me aconsejan, allí al centro comercial, vamos allí primero. Es que Dios nos tiene que meter como lo metió a Jonás, en el vientre del pez, que no hay escapatoria, que no hay a dónde ir. ¿A dónde más? Sino a la presencia del Señor, a la presencia del Señor. Entonces, cuando Jonás termina de hacer esta oración profunda, que el Señor lo ve totalmente arrepentido, Él tiene siempre ahí preparado todo. Como Él no está haciendo cosas como que si este hace esto, yo termino haciendo lo otro. Como Él lo tiene programado, porque sabe cuál es el resultado del proceso en el cual estaba viviendo Jonás, y sabe perfectamente cuál es el proceso que va a resultar en lo que usted está viviendo y en lo que yo estoy viviendo, porque el resultado es ese, o sea, de que nosotros, no teniendo a dónde más y teniendo el Espíritu Santo, vamos a ir ¿a dónde? A la presencia del Señor. Entonces, cuando Jonás termina esta oración, dice que hizo un voto de obediencia, alabando y dándole gracias al Señor. Y entonces el Señor dijo, aquí acabó la prueba. ¿Sí o no? ¿Alguno ha estado alguna vez en prueba? Yo les conté a ustedes en días pasados que el 20 de enero me dijeron que estaba sano y el 23 cogí un avión para Perú a predicar. Como que se vuelve uno más sensible, y me habían llamado durante 5 años, es que estoy enfermo, es que me están haciendo quimio. Bueno, era verdad, pero yo me he puesto a analizar, yo hubiera podido ir en medio de esas quimios, pero apenas terminé, yo enseguida, y vamos a predicar, que hay que subir 3 pisos, no importa, hay que subir 3 pisos, yo acá no quiero subir 1, me cuesta subir la escalera, ¿sí se da cuenta? Pero es eso. Entonces el Señor ya tiene todo preparado de antemano. ¿Qué? Jonás, que entró en el pez, y el que salió es el mismo. ¿Ustedes qué opinan?
El Jonás que entró en el pez, aunque entró arrepentido y sabía que se iba a morir porque no había escapatoria, pero como Dios no ha terminado con nosotros, entonces lo mete allí en el molino, en la máquina, en el proceso, y vemos a un Jonás diferente. Vemos a un Jonás obediente. Vemos a un Jonás que no quiere ahora huir. Vemos a un Jonás que lo colocan en el lugar correcto. ¿Por qué? Él no fue en nave, él no fue en avión, él no fue en carro, él fue en pez. Y al lugar correcto. Y allí lo colocó el Señor. Tú me dijiste que estaba dispuesto a obedecer. Entonces, ¿qué es el cuarto paso que pudiéramos decir? Jonás, ¿qué? Después de la prueba, después de la dificultad, después de todo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo quiero obedecer. Jonás, obedece. ¿Sí nos ha pasado eso? Que queremos obedecer, lo acabé de decir. Queremos obedecer. Después de un proceso queremos obedecer, queremos servir, queremos estar ahí atentos. ¿Cuántas veces nos dijeron no queríamos? Pero ahora sí. Y vino palabra del Señor, capítulo 3. Por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Ahora qué sucede? ¿Qué dice el 3? Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¡Qué obediencia! Jonás, eres mi ídolo, mi héroe. Pero en el capítulo 1 no. Y tal vez somos nosotros así. Yo no sé cuántos años usted lleva en el Evangelio. Yo les conté que llevo 18 años. Pero yo estoy seguro que cuando me miro al espejo, el que entró hace 18 años no es el mismo de hoy. Y yo creo que usted también, sin mirarse al espejo, lo que pasa es que yo ya tengo más arrugas y todo, estoy calvo, lo que les dije. Pero usted tal vez se mira y es diferente. Dios ha tratado con nosotros. Entonces, fue a Nínive. Era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días, dice el versículo 3. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada, destruida. Y los habitantes de Nínive, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6: y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni ovejas prueben cosa alguna, no pasten, no beban agua. Verso 8: sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvasen cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Usted no cree que esta oración que nos describe el capítulo 3 no es algo muy parecido a la que está en el capítulo 2? De un corazón arrepentido, de un pueblo que entendió que Dios los iba a destruir y que les quedaban solamente unos días o unas cuantas horas, y se humillaron, hicieron ayuno y proclamaron para que niños, grandes, animales domésticos. ¿Usted sabe lo que es hacer ayunar niños de pecho? Los que tienen niños. Pero lo hicieron. Y es que el trabajo que Dios estaba haciendo en Jonás es el mismo que quería hacer a través de Jonás para con esta nación perversa. Y pensamos de que eso es para nosotros, pero no para los demás. No, el obrar de Dios. Ahí Jonás pensaba que la misericordia de Dios debía ser solamente para Israel, no para los otros pueblos. Dios tuvo compasión con él, lo perdonó y lo salvó, aún después de haber desobedecido. Y muchas veces somos así, tan cínicos. Hemos fallado, hemos hecho tantas cosas y pensamos que los únicos merecedores somos nosotros de ese perdón, de esa misericordia, y que otra gente no. Esa gente tan mala, esa gente tan perversa, esa gente no. Y hasta ese momento Jonás, arrepentido, habiendo pasado por la prueba, estaba en esa actitud. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma actitud. Hemos desobedecido, nos hemos escondido del Señor, nos arrepentimos, el Señor nos metió en el molino, estamos en esto, y todavía nuestras actitudes frente a lo que Dios nos manda hacer, todavía nosotros rezongamos, todavía cuestionamos las cosas. Jonás pensó que para las demás naciones
La misericordia y el perdón no los acogía a ellos. Jonás pensaba que era solamente para el pueblo de Israel. Que Dios nos ayude. Y no pensemos que solamente, no es que somos nosotros la iglesia y aquí no cabe nadie más. No, mi hermano. La misericordia de Dios, la bondad de Dios es para tantas personas. Y es lo que nosotros tenemos que entender y obedecer lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas con tantas personas. Amén. ¿Cuán equivocado estaba Jonás? ¿Cuán equivocado estaba Jonás? Yo creo que el primer sorprendido dentro de todos fue Jonás, de ver lo que sucedió y con las palabras que él hizo. Ya lo vamos a ver. Vemos que desde el más grande hasta el más chico en Nínive se arrepintieron, ayunaron, se vistieron de cilicio, se humillaron delante de Dios, pidieron misericordia y volviéndose de sus malos caminos, el Señor les perdonó. Al ver Dios que esta gente se arrepintió, ¿qué hizo el Señor? Anuló el decreto. Anuló el decreto de que iba a destruir a Nínive, esta ciudad perversa, esta ciudad mala. Ahora le pregunto, ¿cuál sería el mensaje que predicó Jonás? Para convertirse toda una ciudad. Se cree que esa ciudad tenía más o menos 600,000 habitantes. Otros dicen que más, otros que menos. Los que hayan sido, era la ciudad más grande del mundo. Era la capital del imperio asirio. Pero ¿cuál fue el mensaje que Jonás predicó? Y si usted lee, porque ahí está, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? El Señor ha dicho que en 40 días va a destruir a Nínive. No era un mensaje ni de arrepentimiento, era de juicio. Hermano, estamos viendo algo que pensamos nosotros que es por la elocuencia, es por el predicador, porque tiene esta así, habla así. No, mi hermano, no se trata del predicador, no se trata de la elocuencia, se trata de lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la vida de los que le servimos al Señor. ¿Sabe que una de mis luchas fue esa? Y sabe que uno de los lugares que me daba más temor venir a predicar y me da es acá. Porque donde usted tiene o va a ir a un lugar donde hay buenos predicadores, hay maestros, donde han sido sus maestros, usted dice, pero yo ¿cómo voy a predicar allá? ¿Cómo voy a enseñar allá? Pero si allá lo que hay es buenos maestros, yo tengo que sentarme a escuchar. Pero como no se trata de lo que yo voy a hacer, como no se trata de lo que yo pretendo, sino de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, lo que tenemos es que obedecer. Amén. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Llegamos a pensar que las personas se convierten al Señor por la elocuencia de los mensajeros. Y no es así. Las estrategias humanas no sirven para nada. Se trata de lo que Dios dice, se trata de lo que Dios quiere, se trata de lo que Dios ha planificado, de lo que Dios quiere hacer con las personas. Es como Dios lo ha planificado y como Él lo ordena y punto, y con la persona que Él determinó. Pero ¿por qué no mandó a otro? Era con Jonás. Mi hermano y mi hermana, es con usted y no es con el que está al lado suyo. Es conmigo y con nadie más. Cuando Dios nos llama a algo, lo llamó a usted, hágalo usted. No nos pongamos, es que recuerda por allá en el Antiguo Testamento, un poquito más atrás, a Moisés. Moisés le puso ¿cuántas? 7 dificultades, trabas, impedimentos para él ir. Y le dijo, tú vas a ir y pare de contar, mi hermano, tartamudo, lo que quiera, usted va a ir, usted va y usted va. El Señor le dijo, no, sí, yo tengo, no, Él puede tener 1000, Él puede tener 10,000, pero Él quiere es con usted y conmigo, con la persona que llamó, y en este caso era Jonás, y hoy es con usted y conmigo. Así que Jonás estaba sorprendido porque sabía que no era por su elocuencia, porque primeramente él no quería ir, porque su deseo ¿cuál era? Que el juicio se cumpliera a una nación que había subyugado a su pueblo, que había matado a sus familiares, y él lo que quería era un juicio para esas personas. Y muchas veces nosotros de esta misma manera pensamos, no, esta persona no se merece, estos han sido malos, han extorsionado, han hecho esto, pero Dios decide qué hacer con las personas, no nosotros, Él es el que decide. Y muchas veces somos nosotros los que hemos sufrido, los que hemos llevado de pronto he visto de predicadores que sus padres los mataron en ciertos lugares,
Pero los hijos han tenido también el llamado y también a saber de que su padre, su mamá los mataron, fueron allá y están pastoreando y están entregando sus vidas allí, sirviéndole a un pueblo que mató a sus familiares, que mató a sus padres. Y Dios lo quiere de esta manera, Dios lo va a llevar a cabo, mi hermano. Mira, la iglesia más grande que hubo en el antiguo no fue Israel, fue Nínive. Fue la iglesia más grande, que se convirtieron de verdad, que el pueblo escogido por Dios era Israel, eso es cierto. Pero un pueblo que se convierte verdaderamente de corazón fue Nínive. Fueron los asirios, se convirtieron. Y eso es importante darnos cuenta, que era una nación, o sea, al cual el Señor le envía un juicio y a su capital la voy a destruir, la voy a desaparecer de la faz de la tierra, y toda esa ciudad se convierte desde el más chico, es decir, ahí están 3 o 4 generaciones, los ancianos, los más jóvenes, los jóvenes y los niños. Tal vez 4 generaciones se convirtieron al Señor, todos se volvieron al Señor. Ahora, vamos a ver el último punto, otra etapa más en la vida del cristiano, en la vida de Jonás. Vamos ahora al último capítulo y vamos a ir. Jonás, entonces, vemos que Jonás desobedece, huye. Segundo, ¿cuál fue? Se arrepiente, confiesa su pecado. Tercero, ¿qué fue lo que hizo? Fue procesado. O sea, fue probado. Fue probado. ¿El cuarto cuál fue? La obediencia. Ahora sí obedece, ¿cierto? Tenemos que pasar por el proceso para obedecer. Y ahora el quinto. Jonás se enoja. ¿Y qué más? Pero comprende cómo Dios opera o cómo Dios trabaja o cómo Dios obra, como usted le quiera colocar. Se enoja Jonás, pero hay algo importante, que él ahora comprende cuál es el obrar de Dios, cómo Dios trabaja. Porque ese es el problema, que muchas veces miramos, hacemos esto, queremos ir a las personas y que queremos a nuestra manera, pero no como Dios obra. ¿Cierto que sí? Que hay personas que nosotros queremos que se conviertan y no se convierten y decimos, pero ¿por qué esto y tal? ¿Y por qué queremos que esta persona no se convierta y por qué se convierte? ¿Sí le ha pasado? Entonces cambió de planes y molesto, dice el versículo 1 del capítulo 4. Este cambió de planes, molestó mucho a Jonás y se enfureció. O sea, los planes del Señor le molestaron a Jonás. Yo no sé si a usted le han molestado los planes del Señor, cómo ha cambiado, cómo ha movido las fichas y nos molestamos. ¿Por qué? ¿Por qué así? A mí no me parece. ¿Cierto que decimos? No. Bueno, eso le pasó a Jonás. No le gustaron los planes. ¿Cómo es que vas a salvar a esta nación? Si usted me mandó fue con un mensaje de juicio, Señor, córtalos, toditos. Pero no fue así. Entonces esto le enfureció. Entonces le reclamó al Señor, el verso 2. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí, por eso me fui a Tarsis. Y ahí está la excusa perfecta. Por eso fue que desobedecí. Por eso, Señor, porque, yo para qué iba a ir allá. Si eso es verdad. Eso es verdad. Eso es una pregunta lo que está haciendo, o está haciendo una exaltación. Precisamente eso fue lo que hice. Por eso huí a Tarsis, es una exaltación. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Oye, todo eso lo sabía Jonás. ¿Usted sabe todo eso? ¿Usted sabe todo eso? ¿Y por qué nos enojamos? Si sabemos de que Dios es misericordioso, lento para la ira, tiene un amor inmenso, inagotable. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Estoy molesto y yo no acepto esos cambios de planes. Yo no lo quiero de esta manera, yo lo planeé de esta forma. No, mi hermano. Dios va a direccionarnos. Dios va a cambiar los planes. Mis planes no era estar en una clínica, mis planes no era que cortaran mi pierna. Mis planes era estar haciendo la obra. Tenía como 5 países para visitar antes de que me cortaran la pierna, antes de la enfermedad. Y era para servirle al Señor. Ya tenía todo programado. Pero el Señor cambió los planes. Y punto.
¿Hay alguien que se pueda oponer? No, el Señor los cambió. Pero lo que Él hace es bueno. Lo que Él hace es lo mejor. Hermano, ¿cómo me va a decir que es lo mejor que le haya? Sí, es mejor. Estoy totalmente seguro que es mejor que sea así. Hoy lo puedo decir así. Antes de que me hubieran hecho esto, tal vez no hubiese sido esa mi respuesta. Por eso era que yo no quería venir, dijo Jonás. Porque que tú te pasas de calidad. Que tú seas bueno conmigo, bien. Tú sabes, yo soy el profeta, el que te sirvo. Pero con esta gente mala, mire, con Waldir, no, ¿cómo no? ¿Cómo se le ocurre? Perdonar a este pueblo. Cierto que no, hay veces nos molesta eso. Eso que llegó ahí era paramilitar, era guerrillero, era esto, era lo otro. Y el Señor lo salvó. Y como que hay una... Dios escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Él lo hace de la manera que Él quiere. Y mire que a tal punto llegó el enojo. ¡Quítame la vida! Oye, si estaba clamando, en el capítulo anterior estaba clamando, oye, Jonás. Estaba en el vientre. Oye, se olvidó cuando clamabas. Se olvidó cuando estaba en medio de la prueba. Te olvidaste cuando estaba en dificultades, que clamaste al Señor. Estoy dispuesto a obedecer. Ahora, Señor, quítame la vida. Prefiero estar muerto, no vivo. Porque yo quiero que se cumpla lo que yo predije. Yo dije que este pueblo, usted me dijo que los iba a matar en 40 días, Señor, yo quiero verlo. Y él se fue y colocó su tienda allá, a las afueras de la ciudad, y dijo, yo voy a esperar, o sea, aún todavía contendiendo contra Dios. Hermano, nosotros, mire la necesidad de ser probados en nuestra vida. Mire todas estas cosas que no son necesarias. Yo les dije en días pasados de que las pruebas eran tan necesarias en nuestra vida, porque es de la manera que nosotros entendemos. Pero este hombre estaba allí colocando su lugar para mirar cuando caía fuego del cielo y destruía, viendo ya la ciudad arrepentida, viendo la ciudad que estaba transformada, viendo que el Señor no los había destruido porque Dios había cambiado los planes, pero él insistía en eso. Jonás quería ser honrado, y sabe, eso tiene que ver con nuestro, usted lo dijo, eso tiene que ver con nuestro orgullo. Él quería ser honrado antes que Dios. Hay veces, no, es que lo que yo dije, sí, ve que lo que yo dije, queremos que se cumpla lo que no lo que Dios quiere, sino lo que yo digo. ¿Para qué? A este pechito. Porque Dios está matando ese orgullo, esa arrogancia, esa altivez. Y si nosotros miramos a Jonás, no lo vemos así como tan orgulloso, pero era la mata del orgullo. Y de pronto ustedes miran para acá y dicen, no, Gilberto, no, es la mata del orgullo. Somos orgullosos. Ese es el efecto del pecado, de nuestra naturaleza caída, el orgullo, la arrogancia. Ese fue el pecado allá en el huerto del Edén, querer ser igual a Dios. Queremos que nos honren, queremos que nos aplaudan, queremos recibir la honra nosotros. Ahora vamos donde comenzamos, el versículo 9 al 11, los 2 o los 3 últimos versículos. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta que tú no le hiciste nada para que creciera, y creció rápido y murió rápido? Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? La primera vez que yo leí el libro de Jonás, yo pasé la página para buscar lo que seguía del capítulo 4 y dije, pero este libro le mocharon un pedazo. Los escritores dejaron un pedazo del libro que el que lo escribió y no está ahí. E incluso en las versiones terminan con una pregunta, ¿sí o no? Termina y queda como que el libro quedó mocho. No, el libro no está mocho. Lo que el Señor tenía que decir a través de Jonás está dicho. ¿Sabe una cosa? Es que Dios comienza o está trabajando en Jonás. Y me sorprende cuando yo miro este libro, es que lo sorprendente no es que Jonás haya estado 3 días en el vientre del pez. Lo sorprendente de todo esto es que el Señor no haya matado a Jonás. Eso es lo que sorprende de este libro. ¿Cómo Dios no mató a Jonás?
Lo sorprendente es que Dios nos haya preparado ese gran pez, que Dios haya preparado todo ese andamiaje. Hermano, por un momento, mire hacia atrás y mire todo el andamiaje y mire todo lo que Dios ha preparado para que tú estés hoy acá. Lo sorprendente es que Dios no nos haya matado. Estamos mirando a Jonás. Lo sorprendente es que Dios haya preparado todo esto para que nosotros estemos ahora en el Señor. ¿Y sabe? ¿Con el fin de qué? De moldearnos. Y para salvar a una multitud de almas. ¿Sabe? Dios está moldeándonos y está salvando almas a través de tu vida. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor con Jonás, moldeando a Jonás y salvando una multitud. ¿Sabe qué es lo tremendo de todo eso? Es que aunque el libro termina ahí, Jonás entendió el proceder de Dios. Jonás entendió el proceder de Dios. Y si nosotros hacemos una miradita, ¿quiénes obedecieron en el libro? En los 4 capítulos podemos ver que la tripulación del barco obedeció. Echaron a Jonás al mar. El pez obedeció para tragar a Jonás. El pez obedeció para vomitar a Jonás. Los vientos obedecieron. ¿Sí o no? Los vientos obedecieron. El pez obedeció. La calabacera creció, obedeció al Señor. El gusano obedeció, se comió la calabacera. ¿Qué más podemos decir? El viento abrasador también obedeció para soplar sobre Jonás. ¿Quién fue el que no obedeció? Jonás. El más difícil, mi hermano. Mire que las cosas que vemos a nuestro alrededor muchas veces obedecen más rápido que nosotros mismos, porque nos están diciendo, y tiene que ser a través de procesos para que nosotros obedezcamos al Señor. Es a través del proceso que nosotros vamos llegando al Señor. Hasta ese momento, Jonás dice en algunas versiones que 120,000 que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Colóquele 121,000. Porque Jonás estaba entre esos 120,000. Jonás hasta ese momento no sabía discernir, no entendía de lo que Dios estaba haciendo, del obrar de Dios. Y en ese momento pienso que es que Jonás comienza a entender cómo, cuando él le dice, ¿cómo es que tú tienes misericordia de una simple planta? Y yo no voy a sentir misericordia. Tú no interviniste, tú no hiciste nada por esa planta, pero no voy a sentir misericordia de un pueblo, de una nación, de una ciudad donde hay tanta gente que no sabe discernir. ¿Cómo no voy a sentir? Yo soy Dios y tú sabes que yo soy misericordioso. Y tal vez esto lo llevó a razonar. Y mi hermano, esto tal vez no lleve a razonar. ¿Sabe que estudiando e investigando, se cree que Jonás nunca volvió a Israel? Jonás se quedó allí. Y se cree que la tumba de él está allí en ese lugar. ¿Sabe? Porque entendió lo que es el amor de Dios. Se cree que la tumba está allí en ese lugar. Se encuentra en la actual Mosul, Irak, que es exactamente el lugar donde estaba la ciudad de Nínive. Jonás continuó su ministerio allí, pastoreando la iglesia más grande del mundo. Jonás entendió lo que Dios estaba haciendo con su vida y entonces ya no se rehusó, ya no se resistió más y obedeció para pastorear, para guiar a un pueblo que no sabía discernir, pero que Dios estaba tratando con su vida para preparar a este pueblo. Dice que Jonás continuó su ministerio evangelizando y aprendió que Dios no hace acepción de personas. Y tuvo compasión de los ninivitas. Y usted me dice, no, yo sé que Dios no hace acepción de personas. Lo sabes. Pero realmente sabes que es así. O sea, acá en la parte intelectual o acá en el corazón. ¿Dónde lo sabes? Porque acá en la cabeza tenemos muchas cosas. Pero no se trata de tenerlos acá, sino aquí en el corazón. Y cuando Jonás ya de la cabeza pasó al corazón, entendió que Dios, el Dios de misericordia, Dios lo había llamado a esto. Y que como no hace acepción de personas, entonces él era el indicado al que Dios lo había llamado a pastorear y a guiar a este pueblo. Mi amado, ¿sabe por qué Dios te trajo acá? No te trajo para salvarte. Él es soberano y Él puede salvarte, ¡pum! Y hacer como el ladrón de la cruz, inmediatamente al otro lado. No.
Dios te salva y te trae acá porque tiene un plan, hay un propósito con su vida. Y aunque te enojes y aunque no te gustan las cosas como pasan, como te dicen, déjeme decirle que vas a entender en el momento de que Dios, el obrar de Dios, el mover de Dios, donde tú te vas a rendir, donde nos vamos a rendir y le decimos: aquí, Señor, ya no hay más queja, ya no hay más para quejarnos. Jonás comprendió que la misericordia del Señor nunca terminan y son nuevas cada mañana, como dijo Jeremías. Y vemos a Jeremías hablando en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 20 por ahí en adelante, hablando de que las misericordias del Señor nuevas cada mañana. Pero si usted va al capítulo, en el versículo 1 del capítulo 3, dice: yo soy el hombre que he visto el sufrimiento, que he pasado por pruebas. Y comienza a contar todo eso. Pero cuando llega por ahí al versículo 18 dice: yo sé que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Sabe que Jeremías vivió eso? Si miráramos el libro de Jeremías, otro día les traigo Jeremías, vamos a darnos cuenta que es algo similar. Si vemos en Isaías, usted va a encontrar algo similar. Pero hoy es con Jonás y contigo. Es con todos los cristianos, mis amados. Yo les conté la historia, no sé, de aquel misionero que llegó al momento donde Dios nos quiere llevar a todos. Y Dios lo llama a ser misionero en África. Y él es un empresario, un hombre de negocios, y él dice: yo lo voy a hacer, definitivamente yo lo voy a hacer. Se rindió delante del Señor, vendió todo. Y la frase que dijo fue: sin recursos para el Señor. Y se fue a la India a prepararse, a aprender el idioma. Como todos los misioneros, primero van a un lugar fuera de su país a aprender el idioma, a aprender las costumbres, a aprender todas las cosas del lugar donde van a ir para llegar preparados. Y allí fue este hombre. Y luego allí enfermó donde estaba. En el lugar donde estaba se enfermó, le dio la malaria. Y él dijo: sin retorno. Ni un paso atrás, es lo que está diciendo. No importa, estoy enfermo, ya sigo adelante. Pero sabe que este hombre no se recuperó. Y en su lecho, ya a punto de morir, dio la última frase: sin nada que lamentar. La pasión, el entender de Dios, lo que también conllevó a un David Brainer que ustedes pueden ver, la pasión que lo llevó por los perdidos, entender el corazón de Dios, lo llevó a obedecer, a negarse. Y de pronto usted puede tomar el texto que nos gusta: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cierto, es un texto profundo. Es precisamente sin nada que lamentar. Sin nada que lamentar. Cuando entendemos eso, ¿sabe una cosa? Las prioridades se vuelven otras. Dejamos de ser nosotros la prioridad. Dejamos de recibir la exaltación. Dejamos de pensar de que debemos ser los mejores. No. Debemos entender de que debemos obedecer, no los mejores. Que el mejor está allá sentado arriba en los cielos. Eso es lo que tenemos que entender. Así como Jonás entendió lo que Dios estaba haciendo en él, a través de él, para nuestro favor y para nuestro bien, también lo que nosotros debemos entender es que estas etapas que vivió Jonás están también en nuestra vida. De una u otra forma las vivimos. Y que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Él está tratando con nosotros, con ese barro. Yo no sé en qué parte de estas etapas te encuentras. Desconozco, no sé. Pero lo único que sí le puedo decir es que no nos podemos quedar cómodos en ninguna de estas etapas. Levántate. Yo no sé en cuál de ellas estás, pero lo que puedo decirte es que te debes levantar y avance en el Señor. De ti depende en estos procesos. Dios va a hacerla porque Él es soberano, pero de ti depende de que tú avances en estas etapas.